En la palabra de Dios existen mapas y modelos para entender su propósito. Los mapas son versos de la Biblia en donde Dios paso a paso revela procesos para que alcancemos el propósito de Dios. Pero también no solo ha dejado mapas, también ha dejado modelos. Y uno de los modelos, diría yo, muy especiales en la Biblia es Abraham, el padre de nuestra fe. Abraham fue escogido por Dios. Isaías capítulo 51, versículo 2, fue elegido como modelo. Él es el padre de circuncisos y de incircuncisos. La Biblia nos habla que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros recibimos fe para ser salvos, iniciamos nuestra caminata. Pero la carrera inicia con la salvación. La meta es alcanzar la gloria de Dios, alcanzar la madurez, que Cristo sea formado. Necesitamos alcanzar la unidad de la fe, la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Y Abraham fue el modelo para enseñarnos cómo caminar en fe, desde la salvación hasta la consumación. Abraham fue escogido como modelo. Dice la palabra en Isaías 51:2: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Es muy importante que el hombre de Dios camine en este orden. Primero necesita responder al llamado, luego necesita aprender a manejar la bendición de Dios y luego debe comprender el plan de Dios para la multiplicación. Cada uno de nosotros hemos sido llamados. Nadie podrá cumplir el llamado de Dios si no deja su tierra, su parentela y la casa de su padre. Es interesante que es el mismo llamado para ser esposa del Cordero. La Biblia dice que hay que dejar padre y madre y hay que unirse a su mujer para que sean ya no dos sino una sola carne. Aquellos que dejen la casa de su padre, sus tradiciones, su manera de pensar, su religiosidad y todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, se podrán unir en las bodas con el Cordero de Dios. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, dejó la casa de su padre para caminar a esa nueva tierra que Dios le estaba mostrando. Abraham vio la ciudad celestial. Abraham vio Sión. Él buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Y ese es el propósito de nosotros. Pero para eso debemos tomar una decisión. No podemos vivir de acuerdo a las costumbres terrenales. No podemos vivir de acuerdo a nuestras tradiciones familiares si éstas están en oposición a la palabra de Dios. No podemos vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos. El llamado de Abraham es dejarlo todo por obedecer la palabra de Dios. Aleluya. El hombre ha sido escogido por Dios para hacer bendición. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y gracias a Cristo Jesús, hoy nosotros los gentiles somos coherederos de la gracia de vida. Pero esta bendición debe de alcanzar a las naciones. Por eso tú y yo somos responsables de llevar a cabo la gran comisión. Hay que predicar. Hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo conocerán la libertad? ¿Cómo conocerán el perdón de pecados? ¿Cómo conocerán la restauración si nosotros no predicamos y enseñamos la palabra de Dios? En Efesios capítulo 1 versículo 3, el apóstol Pablo nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Las bendiciones de Dios están en los lugares celestiales. El hombre necesita aprender a crecer espiritualmente y no solo recibir la salvación, sino alcanzar madurez. Por eso es que muchos no disfrutan de todas las bendiciones de Dios, porque están niños espiritualmente. En Gálatas capítulo 4 versículo 1, Pablo dice que en nada difiere el siervo del esclavo, el niño del esclavo, porque aunque está bajo tutores y curadores, ellos están puestos por el Padre hasta que alcancen madurez, porque no puede heredar a menos que crezca y madure espiritualmente. Por ello es nuestra responsabilidad no solo llevarles el mensaje de salvación. Nuestra lucha debe de ser presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y por eso Pablo trabajaba. Y él dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Necesitamos entonces poder transmitir esa bendición. Todo lo que Dios nos ha dado no es para nosotros solamente. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y finalmente, Dios quiere multiplicarnos. Su deseo, Malaquías capítulo 2 verso 15, una descendencia para Dios, hijos a imagen y semejanza. Dios quiere que seamos como Abraham, padres de la fe, para que podamos tener dolores de parto y sufrir para que Cristo sea formado en otros. El apóstol dijo en Gálatas capítulo 4 versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué maravilloso sería que pudiéramos los santos alcanzar madurez para cuidar a otros. ¿Me ama Simón más que a todos estos? Y le dijo Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le contestó: apacienta mis corderos. La pregunta fue hecha 3 veces, y en las 3 veces el Señor respondió: primeramente apacienta mis corderos, luego apacienta mis ovejas, luego apacienta mis ovejas. Es el deseo de Dios que, como lo hizo Pedro y Abraham, alcancemos madurez, pero esa madurez es para cuidar a otros. No solo para llevarlos a salvación, sino llevarlos a crecimiento espiritual hasta que alcancen madurez. Si tienes hijos, tú debes ser el pastor de tus hijos. Tú debes ser el mentor de tus hijos. Y debes luchar para que ellos sean salvos y crezcan y alcancen madurez. Pero también hay hijos espirituales. Abraham tuvo 2 simientes. La simiente natural, Israel, comparado con la arena del mar. Pero tuvo una simiente espiritual, comparado con las estrellas del cielo. Tú y yo entonces somos llamados, como Abraham, a tener una descendencia para Dios, hijos a imagen, conforme y semejanza. No solo nuestra descendencia natural, sino también una descendencia espiritual. Aleluya. Que el Señor te bendiga grandemente.